Hola, espero que estén muy bien. Bueno, aquí está este videito que les prometí. En principio, les quiero aclarar por qué esto de la línea de tiempo que les hice buscar. Eh, Cuando nosotros estudiamos el proceso de la construcción de la ciencia, de la psicología como ciencia y de la ciencia moderna, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Porque para poder entender esta connotación que la psicología empieza a tener, a pelear, ¿no? Por la cual empieza a pelear, que es por tener un lugar dentro de las ciencias, hay que conocer cómo se fue moviendo en el tiempo. Entonces, esta línea de tiempo les va a servir para aquellas que no recuerdan, porque lo han visto en historia, se han olvidado, lo que fuere, cómo es esta construcción, cuándo empieza la modernidad, qué pasa durante la modernidad. O sea, no es puntualmente que vamos a estudiar autor por autor en cada momento histórico, sino diferentes autores. Vamos a empezar con Wundt, que fue el precursor de lo que es la psicología como una ciencia, y el que empieza a querer apartarse del lado de la filosofía. Para esto tenemos que empezar a estudiar los orígenes y para eso tenemos que entender bien qué lugar tiene todo este pensamiento filosófico antiguo de los grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, que van corriendo la mirada de este estudio del alma y despegándose hasta llegar a la modernidad con Wundt, ya en 1800, ya es posmodernidad, es una etapa contemporánea, pero Wundt se basa en esta ciencia moderna, en este positivismo que empieza a surgir durante la modernidad, para poder instalar la idea de que la psicología puede llegar a ser una ciencia. Vamos a ver este movimiento, por eso les pedí esta línea de tiempo, porque cuando yo ahora les empiece a explicar y empecemos a ver, sobre todo nos vamos a ir a correr hacia Wundt, que es lo que me interesa, necesitamos estar ubicados en tiempo y espacio porque si no, no se termina de entender. Y lo que yo no quiero es que ustedes estudien de memoria. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan entender lo que están estudiando. Entonces, no es que un castigo esto de poner todos los autores y ponerlos en la línea de tiempo, no, sino para que ustedes empiecen a ordenar, porque van a ver que después con otros autores, cuando veamos un poco de la historia de algunos autores, tanto cuando veamos CESI el año que viene, cuando veamos psicología social, necesitamos entender en qué momento histórico estamos parados, porque las cosas fueron construidas en un momento determinado, con intereses determinados. Vamos a ver por qué el conductismo surge cuando vamos a ver, cuando veamos conductismo más adelante, por qué surge en un momento determinado. Está muy ligado a esta historia, porque es imposible que surjan teorías, avances científicos, si no es ligado a la historia. Les pongo un ejemplo actual de este momento. Cuando nuestros nietos, bisnietos, estén estudiando historia, ¿no? O estén estudiando algunos movimientos históricos, van a tener que pensar y pensarse por qué, por ejemplo, en este año, en este siglo, empiezan a surgir vacunas como la del COVID. No es que surge porque sí, hay un hecho histórico que lo provoca y hay investigadores que están haciendo esto. Digo, este ejemplo es para que ustedes vean que la historia no es que empieza y termina. La historia es una ola que va y viene, ¿no? Es algo que nos atraviesa constantemente y nosotros como sujetos somos productos de una historia. Nosotros los sujetos no solamente reproducimos una historia, sino que la vamos modificando con el paso del tiempo. Entonces, necesitamos acordarnos o recordar, haciendo mención bien platónica, ¿no? Recordar, pero en este caso sí recordar por estudio, por haberlo estudiado, o no, aquella que no lo estudió, o no se los acuerda, las diferentes etapas, las diferentes edades de esta división que se hace, una división que en realidad no es una división natural, sino que es producto de una historia también. Si nosotros pensamos por qué hoy en día hablamos de que estamos en el 2021, ¿sí? Estamos hablando de que estamos en el 2021 porque estamos contando con un calendario que piensa en Jesucristo. Jesucristo como religión oficial, ¿no? Religión oficial de nuestro país porque fue religión oficial del Imperio Romano. Estas cuestiones las tenemos que conocer porque esto es un producto cultural. Nosotros estamos en el 2021, los judíos no, los chinos tampoco. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, estamos hablando desde una posición cultural, ¿no? De una cultura europea que nos atraviesa a todos y a todas y a todes, porque fuimos conquistados por estos sujetos, que a su vez tuvieron un largo movimiento histórico. ¿Por qué? Porque el calendario que nosotros utilizamos es un calendario que viene del Imperio Romano, de Constantino. Cuando Constantino asume como religión oficial del imperio el cristianismo, para unificar el imperio, muy hábil, de una manera muy hábil, bueno, esto es un legado histórico que nos va quedando. Por eso nosotras hoy en día hablamos de que estamos en el año 2021, ¿sí? Entonces, conocer nuestra historia implica entender los movimientos que se van haciendo y por qué surgen determinadas teorías en determinado momento. Vuelvo a decir, cuando veamos Vygotsky vamos a ver por qué Vygotsky, en qué momento llega a nuestro país, en qué momento Vygotsky aparece con una fuerte impronta, y no por cualquier cosa, no por cualquier motivo, sino en un momento determinado, y por qué no antes, ¿no? Entonces es necesario entender que las teorías tienen un contexto histórico. Estudiar una teoría de memoria no sirve. Vamos a ver memoria y vamos a ver que la memoria ayuda a aprender, pero que la memoria no es aprendizaje. El aprendizaje es otra cosa. Entonces nada, acá les dejo un videito que grabé el año pasado, explicando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que les hice leer, ¿no? Con Sócrates, Platón, para que podamos meternos de a poco en lo que fue y lo que es la llamada, este paso llamado desde la psicología precientífica a la psicología como una ciencia. Entonces nos vamos a meter en un método científico para entender de qué se trata la ciencia moderna y después vamos a ir hacia Wundt, ya 1800, para poder entender los inicios de la psicología como una ciencia, ya despegada de esta cuestión del estudio del alma filosófica antigua, de los antiguos filósofos. Bueno, espero más o menos haber aclarado. Les dejo este videito abajo de este, dejo el otro video del año pasado y espero que se entienda. Y cualquier duda, pregunta, consulta, por favor, les pido que me las dejen en el foro y las vamos a ir trabajando. Y luego, bueno, cuando nos juntemos en el Zoom, vamos a ir despejando otras dudas y vamos a ir charlando de esta producción que yo intento que ustedes hagan, de este trabajo que yo intento que ustedes hagan, en este camino, en este recorrido hacia las teorías que nos van a marcar dentro de lo que significa aprender, estas teorías del aprendizaje. Bueno, nada más, les mando un beso grande, espero que estén muy bien y aquí las dejo con el video del año pasado donde yo era un poco más joven, pero bueno, ya se van a dar cuenta. Les mando un beso grande y que estén muy bien. Chau, chau.